Muchas mujeres leen la Biblia como una lista de reglas o como un libro de promesas mágicas, pero la verdad es que está llena de dos voces distintas, los indicativos y los imperativos. Entender la diferencia puede cambiar cómo ves a Dios, cómo te ves a ti misma y hasta cómo enfrentas tu lucha diaria contra la culpa o la pasividad espiritual. Así es que prepara tu bebida favorita y acompáñanos. Aquí en los detalles de tu vida creemos que Dios dirige cada paso que das, empezando por creer lo que Él ya hizo y luego te llama a obedecer. Así es que prepárate porque lo que viene es como un café expreso, bien fuerte para tu alma, pero nos encanta que estés aquí. Hola, hola, bienvenidas una vez más a un episodio nuevo de Los Detalles de tu Vida. Espero que estén muy bien de donde nos estén escuchando. Fíjate, Diana, bienvenida, Diana, ya me iba a saltar el saludarte. Ay, gracias por tenerme, es un placer compartir contigo y con todas las mujeres, hombres, toda la audiencia que nos está escuchando también. Sí, fíjate que sí tenemos hombres escuchándonos, es un porcentaje pequeño, pero un saludo para ellos. Muchas gracias. Nunca sabes cuando la mujer está escuchando el podcast, está el esposo por ahí en la cocina o en el cuarto, entonces yo estoy segura que hay hombres que Sí, también de alguna sí. manera están escuchando el podcast. Y sabes qué es lo interesante, a veces en las redes sociales me comentan más hombres que mujeres. Ah, interesante, ¿viste? Sí, sí, sí. Y lo que te iba a comentar es que estoy bien contenta porque cada semana hay ubicaciones nuevas de donde nos escuchan y Mm. lo que hago es que lo publico en Instagram, así es que síganos en Instagram si todavía no nos siguen los detalles de tu vida y, lo publico en Instagram porque estoy agradecida con Dios, como Dios ha permitido que podamos llegar a los oídos de más mujeres en diferentes lugares. Así es que muchas gracias. Bienvenidas a este ecosistema. Deseamos ser una bendición para ustedes. Gracias por escucharnos en el carro, cuando están lavando los trastes, cuando están trabajando, tomando el lonche, cuando están haciendo ejercicio, ¿verdad? Muchísimas gracias por sintonizarnos. Y bueno, vamos a entrar de lleno en este episodio porque me gusta mucho y estoy es uno de mis temas favoritos, ¿no? Junto con el tema de hablar del corazón. Este episodio se llama No empieces por hacer, empieza por creer. Mm. El orden en que creemos, vivimos y estudiamos el Evangelio importa y realmente puede sanar nuestra alma. Queremos enseñar el hecho de que la Biblia está compuesta de dos aspectos, de los imperativos, de los indicativos. Vamos a hablar de qué significa esto. Y el equilibrio de entender esto va a ayudar a no caer en extremos del legalismo o de una gracia radical, de un evangelio de prosperidad donde ya todo está hecho y a ti no te toca hacer nada, ¿verdad? Entonces, empecemos por las definiciones, Diana. A mí me gusta definir los términos porque ¿de qué estamos hablando? Bueno, justamente los indicativos son las declaraciones de la Biblia que nos dicen quién es Dios, quién es Él, cuáles son sus virtudes, su carácter, lo que Él ha hecho y lo que Él sigue haciendo. Es lo que te indica, es lo que te pone el fundamento y te pone el panorama sobre Dios y sus acciones. También declaran la verdad de nuestra identidad, de quiénes somos en Cristo cuando estamos fundamentadas. Ese es el indicativo, es lo que ya está hecho, es la verdad, es el fundamento. Y nos reflejan también o nos hablan de las cosas de las que Dios es responsable. Esta Mm. parte indicativa es lo que es Dios. Y ya ahorita tú vas a hablar entonces de los imperativos, pero esto tiene que ver mucho con esto. Algunos ejemplos, somos perdonados, como dice Efesios 1:7, Cristo vive en nosotros, Gálatas 2:20, que son los indicativos, nos hablan de lo que ya fue hecho, lo que Dios está haciendo, sus virtudes, sus cualidades. En resumen, los indicativos son las realidades que recibimos, no acciones que nosotros ejecutamos. Entonces, los indicativos es lo que le corresponde a Dios. Sí, 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 incluyendo la identidad que Él nos da.
¿verdad? Incluyendo el valor que tenemos en Él, es algo que Dios nos da, es algo que Dios, una vez que venimos a Jesucristo y aún aquellas personas que todavía no conocen a Jesús como su Salvador, siguen teniendo la imagen del Creador en ellas, en ellos, ¿verdad? Entonces, eso sigue siendo un indicativo, nuestro valor, nuestras capacidades, nuestras habilidades, nuestra identidad en Él está basada en lo que Él es responsable de hacer. Él nos dio eso. Entonces, eso es los indicativos. Los imperativos son los llamados de la Biblia a tomar acción. Los mandamientos, las instrucciones, los límites que Dios ha puesto en su palabra para nuestro bien. La mayoría de las que somos mamás y tenemos hijos, la mayoría de nuestros hijos no les gustan los límites. Ajá. Inclusive a nosotras no nos gustan los límites, ¿verdad? Si eres casada, ¿cuántas veces le has dicho a tu esposo, no me limites? Y si eres soltera, ¿verdad? ¿Cuántas veces te has quejado de un jefe o de aún siendo adulta, a lo mejor todavía con tus papás? ¿Cómo es posible que ya soy adulta y mis papás todavía me quieren limitar, ¿verdad? Porque la verdad es que la inclinación natural es que no nos gustan los límites. Pero si pudiéramos verlo desde la perspectiva de Dios, Dios diseñó límites como una forma de protección, Así es. como una forma de decir, aquí vas a estar segura, aquí vas a estar bien. Y no me refiero a que no va a haber sufrimiento, pero me refiero a que dentro de estos límites, aun y cuando haya sufrimiento, vas a estar bien. Sí. Aun y cuando pasen cosas, vas a estar protegida bajo la sombra de mi mano. Entonces, los imperativos son aquellas áreas por las que nosotros somos responsables en responder en obediencia. El hecho de que Jesús pagó todo en la cruz del Calvario no nos exime de nosotros tener que responder en obediencia. Sí. Algunos ejemplos, por ejemplo, en Primera de Pedro 1:16, que dice, sean santos como yo soy santo. Está él haciendo eco de lo que Jesús enseñó y dijo, ¿verdad? Colosenses 3:13 dice, perdonen como Cristo los perdonó. O sea, cuando te toca perdonar a alguien que te ofendió, esa no es responsabilidad de Dios. Dios no es el que va a perdonar a esa persona que te ofendió. Eres tú quien lo hace. Ujú. Puedes hacer con el poder del Espíritu Santo, pero es tu responsabilidad perdonar. Y esto me recordé de la frase que a veces dicen que te perdone Dios porque yo no. Entonces, los imperativos son la respuesta que damos, cómo respondemos a lo que ya hemos recibido. Y obviamente siempre es bajo el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? La realidad es que ni siquiera nuestra obediencia puede venir de nosotras mismas, o sea, ni siquiera somos capaces de eso. Y qué lindo que hoy podemos tener el acompañamiento, el Espíritu Santo viviendo en nosotras, que es el que nos impulsa al hacer como el querer como el hacer por su buena voluntad, ¿verdad? Así es que si lo pudiera yo poner en una sola frase, los indicativos son lo que Dios ya hizo y los imperativos son cómo vivimos en respuesta a ello. Me encanta. Y van de la mano, tienen que ir de la mano, May. Tienen que ir de la mano. Es tanto conocer qué es lo que hace Dios, cuál es su responsabilidad, por decirlo así, y cuál es la mía. Tienen que ir de la mano, porque por un lado entiendo que soy salva por gracia soy salvos, ¿no? Esto es lo que Ujú, ha hecho Dios, pero al mismo tiempo encuentro en la palabra, pero la fe sin obras es muerta. Entonces, ujú. tiene que ir. ¿Qué hace Dios en la salvación? ¿Cuál es mi respuesta? Lo que empieza el Señor y cómo yo respondo a lo que Él está haciendo. Y me encanta este concepto de los indicativos y los imperativos porque yo creo que amplifica nuestro conocimiento y yo creo que hace más claro de lo que yo tengo que ser responsable. Sí, 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 definitivamente. Y bueno, porque quédate escuchándonos, porque voy a conectarlo en el punto de decir por qué esto importa, ¿verdad? ¿Por qué me importa si no soy pastor o si no voy a predicar o lo que sea? Bueno, tiene muchas implicaciones para tu vida personal. Y antes de hablar de eso, quiero darte algunos ejemplos que tú ya después los vas a poder estudiar, porque yo sé que a lo mejor te vas manejando, pero por ejemplo, el libro de Efesios es clarísimo ahí, Diana. En Efesios capítulos del 1 al 3 son indicativos.
todo lo que el libro de Efesios en los primeros 3 capítulos está hablando Pablo a la iglesia de Éfeso son indicativos. Se la vive diciéndoles lo que Dios ya hizo, lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, cómo Él nos escogió, nos adoptó, nos redimió. Habla, literalmente les está dando el evangelio. Y fíjate qué interesante. Era ya una iglesia cristiana Mm. y él sigue predicándoles el evangelio. A veces creemos que el evangelio solamente se nos predica para aceptar a Jesucristo y ya nunca más volver a él. Y no es cierto. Necesitamos esos indicativos, ese recordatorio de quién es Jesús, de lo que él hizo, de cómo nuestra identidad está en él constantemente, aún ya cuando somos hijos de Dios. Entonces, capítulo 1 al 3 habla de los indicativos, que somos escogidas, adoptadas, rescatadas, que somos salvas por gracia, ¿verdad? Y luego se hace la transición a Efesios capítulos 4 al 6, donde ya dice los imperativos. Mm. Entonces, hemos de vivir de esta manera. Por causa de lo que ya Dios hizo, por causa de quienes somos ahora en Él, ahora hemos de vivir así, hemos de andar en amor, hemos de andar en pureza, en obediencia, y hasta se va en el capítulo 5 y el 6 un poquito más específico y empieza a hablar de las relaciones interpersonales, esposos y esposas, padres e hijos, amos y esclavos. Estamos hablando de la cultura de aquel tiempo, no es que estamos justificando la esclavitud. El día de hoy se traduciría como relaciones laborales, También. Ujú. ¿no? Entonces, pero a veces nos encanta, por ejemplo, utilizar Efesios 5 de esposas, sujétense a sus esposos, ¿verdad? Es el típico que nos fascina, pero perdemos de vista todo lo anterior donde Jesús está diciendo, sí, sin embargo, es Jesucristo el que dio su vida por ti y tu esposo has de dar tu vida por tu esposa, así amarla, así como Jesús amó a la iglesia. Te has de sujetar, esposa, así como la iglesia ha de seguir los pasos de Así. Jesucristo, ¿verdad? O sea, la conexión ahí es tan importante y cuando lo empiezas a ver así claramente, te ayuda a tener un balance correcto. Otro ejemplo está en Romanos. Romanos a veces es un libro un poquito complicado de leer para algunas personas, pero yo te invito a que no le tengas miedo. Éntrale. Son Ujú. 16 capítulos. O sea, en 16 días, en medio mes, puedes leer el libro de Romanos. Y es tan rico en doctrina básica. Si te sientes que eres una cristiana que no has crecido, que hay muchas cosas que todavía no sabes, que te falta conocer mucho, éntrale a Romanos, no le tengas miedo. Correcto, y vas a encontrar todos esos indicativos, sobre todo en los primeros capítulos, ¿no? Que es donde encuentras todo acerca de la justificación, de la obra de Dios. Pero me encanta eso que está diciendo, éntrale con todo y sin miedo, Romanos. Sí, los capítulos del 1 al 11 es toda la doctrina y es una riqueza increíble, ¿no? Y todos los indicativos están ahí. Y en el 12 empieza a hacer la transición. ¿No? Romanos 12:1 y estoy tratando de pensar cómo dice en español. Este, no te conformes a este mundo, Ujú. renueva tu mente, ¿verdad? Para que así puedas conocer la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. O sea, ahora te empieza a decir, esta es tu responsabilidad. Déjame te digo cuál es el llamado de acción para ti después de que por 11 capítulos te hablé de lo que Dios ha hecho, de quién eres en Jesucristo, etcétera, etcétera. Entonces ya Romanos 12 al 16 empieza a hablar de todo lo que somos llamados a hacer, todos los imperativos. Mm. Y habla inclusive del gobierno y de las autoridades, habla otra vez vuelve a hablar de la pareja, del amor, de relaciones interpersonales, pero no podemos divorciar lo que tenemos que hacer de lo que ya Dios hizo. Tienen que ir juntos. Ujú. Ujú. Sí, sí, eso es muy importante. Hay dos errores muy comunes y dos extremos a los que nos podemos ir cuando perdemos de vista que existe estos dos voces, ¿verdad? Los indicativos y los imperativos.
¿Cuál has experimentado más, Diana, que de los dos que tenemos por ahí? El primero es el legalismo y aquí es donde uno se fija mucho en los imperativos, es lo que yo tengo que hacer, lo que me corresponde a mí, mis obras, mis acciones, mi tarea, lo que me corresponde, lo cual está bien, pero llevado al extremo, me puede llevar al legalismo donde incluso puedo pensar que lo que soy y lo que tengo es en gran parte porque soy disciplinada, porque leo, porque Mm, hago, porque cumplo, lo cual es parte de, pero yo creo que ese enfoque equivocado nos puede llevar al legalismo. Y el segundo es la gracia barata, ¿no? Que es donde, bueno, Dios hace todo, a mí no me toca mucho, no tengo que esforzarme, todo prácticamente ya está hecho, no importa cómo vivo. Entonces, estos son dos extremos, definitivamente. ¿En cuál me he cargado yo en mi vida? Definitivamente sería el primero, el del mm, legalismo, que es lo que tengo que hacer, mm, marcar, cumplir con todas esas expectativas. Y esa es una de las luchas que uno tiene, que tanto sí es mi responsabilidad, pero a veces uno justifica o piensa justificarse por las acciones. ¿Qué tal mm. tú? ¿Dónde caes tú? A mí me pasa, Confiésate. sí, a mí me pasaba mucho en el legalismo. Bueno, tuve una época de cada uno, fíjate. Hey. Tuve una época de mucho legalismo y me di cuenta de cuánto destruye, ¿verdad? O sea, el extremo de que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer, y inclusive, porque desgraciadamente hay inclusive hasta iglesias completas, ¿no? Que Sí. operan así, Ajá, llega al punto donde comienzas a interpretar que Dios te ama en base a todo lo que estás haciendo. ajá. O sea, si me visto de esta forma, si me peino de esta forma, si hablo de esta forma, si digo esto, si no digo lo otro, si, ¿verdad? Si Dios me libre poder estar en un lugar donde haya un baile o donde haya una botella de vino, lo que sea, porque, uff, ya Dios me va a amar menos, ¿no? Mm, Entonces sí tuve esa temporada donde era como, no, es que la Biblia dice que tienes que hacer. O sea, tienes que hacer, tienes que hacer. Y mm, como que mis ojos se ponían ciegos a todos los capítulos anteriores que hablaban de los indicativos y sí. solamente me enfocaba en los imperativos, ¿no? Y luego, ya que me di cuenta que esto destruía mucho y que era como muy extremista y todo el rollo, dije, pues ya Jesús hizo todo en la cruz del Calvario. El otro extremo. Ya no tengo nada que hacer yo, ya todo está perdonado, él ya sabe los pecados que voy a hacer presentes, pasados y futuros, pues ya para qué me preocupo, ¿verdad? Mm, Y estuve también en esa época, o sea, donde era, y yo me acuerdo que inclusive en una ocasión Dios me permite alguna vez regresar y pedirles perdón a ese grupo de personas, pero si alguien me escucha, por favor, perdónenme. Es de alguna ocasión yo diciendo, este, Dios quiere que prosperemos económicamente y tengo 10 años para volverme millonaria y rica porque Él ya lo cumplió todo y Él, quién sabe qué, y obviamente no me acuerdo todas las palabras, ¿no? Pero así puse como hasta un tiempo en donde tenía que lograr esas metas porque ya todo estaba cumplido, porque Dios quería bendecirnos abundantemente en todas las cosas. Y no es que no sea cierto, pero la manera en cómo lo estaba sí. presentando, o sea, era un extremo completamente fuera o sea, no había ningún punto de obediencia, o sea, ok, Dios te quiere bendecir, te quiere prosperar, pero ¿cuál es tu llamado a obedecer, no? A lo mejor diezmar, a lo mejor irte a trabajar. A lo mejor, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que como que el punto que yo hice era como que Dios me puede hacer millonaria, trabaje o no trabaje, o haga o no haga, ¿verdad? Porque Él ya lo cumplió todo. O sea, no. Te vamos a perdonar porque fue otra etapa de tu vida, Señor. Pero tienes razón, a veces uno pasa por estos cambios o estas maneras de pensar y justo regresamos al hecho de tener ese balance, qué es lo que le corresponde a Dios, pero qué es lo que me corresponde a mí. Ujú, Este no es un ejemplo mío, pero me tocó vivirlo de cerca con una persona que tenía diabetes, pero él declaraba.
O sea que él estaba bien, no se tomaba su medicamento, pero déjate de eso, se tomaba o sea, comía de una manera desordenada y se tomaba sendos Mm, vasotes de soda y él así como que, pero no sé, o sea, él pensaba que por orar por la comida, aunque fuera de muy poca calidad, o sea que ya que con le fuera a disparar la toda. glucosa. Y yo decía, Dios mío, pero esto está, pero él no se estaba responsabilizando de la parte que le correspondía de comer sano, de comer Mm, mejor, de hacer ejercicio. Y él decía, nada más orando por la coca, ya era. Y suena muy extremo, pero es la realidad a veces de muchas personas donde pensamos que, bueno, todo le toca a Dios. Él es el que ujú, me va a multiplicar el dinero, es el que va a hacer todo. Él es nuestro proveedor, sí, pero por el otro lado está, yo me siento, planifico, yo tengo un presupuesto, yo ahorro, yo doy, yo soy generosa. Ah, si sí, Dios me sana, claro, pero también cuál es mi responsabilidad, visitar al médico, tomarme el medicamento o comer sano o hacerme, o sea, es ese sí. balance y es una tensión. Yo sé que es una tensión, no es Ujú, fácil, porque por ujú. un lado quieres creer que todo va a parecer Bien, de manera que y todo a se va a veces, solucionar. y a veces Dios lo hace, Dios hace milagros y a veces sí Claro, pasa, pero en la mayoría de las ocasiones, lo que me ha tocado a mí ver es que hay una responsabilidad que le toca al creyente de hacer, de cumplir, sí, de seguir, de tomar tu cruz todos los días, de dejar tu vieja manera de vivir y seguirlo, sí, porque también hay sí, cruces, por decirlo así, que te sí. tocan cargar y que te tocan llevar, no por afán y no por todo, sino es la que te tocó. Y dale. Ujú. Sí, 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 sí. Y en eso de la cruz que te tocó o de la responsabilidad o del trabajo que te tocó, Dios tiene propósito también. O sea, Sí, Dios te quiere enseñar algo, Dios claro, te quiere bendecir a través de claro. eso. O sea, entonces si te la vives negándolo porque estás viviendo en un extremo, en lugar de entender la tensión y el balance que hay de las dos cosas, estás perdiendo también la oportunidad de lo que Dios te quiere enseñar, ¿no? Entonces, la realidad bíblica es que la gracia produce obediencia y la obediencia confirma nuestra fe. Así Y es. voy a repetir eso, la gracia de Dios, lo que Él ya hizo, produce obediencia y nuestra obediencia confirma que verdaderamente tenemos fe. Nuestra obediencia no cancela nuestra fe. ¿Verdad? Si en el ejemplo que estás dando, si la persona cuidase de su forma de alimentarse, está confirmando su fe de que cree que Dios le va a sostener y que Dios le puede sanar. Yo, fíjate que, digo, ahorita no es el tiempo de entrar en los detalles de mi salud, pero rápidamente voy a decir, 4 veces yo he sido diagnosticada con enfermedades crónicas, Okay. 4 veces, y las 4 veces Dios me ha sanado. Mm, 2 de ellas, el Señor me sanó de manera milagrosa. O sea, y es de que yo voy al doctor y que me revisen y que vean los estudios y todo, ¿verdad? claro. Entonces, en 2 de las ocasiones me dijeron que iba a tener eso el resto de mi vida y cuando Dios me sana, regreso con el doctor y ya la enfermedad no está ahí, ¿no? Y Mm. entonces es, bueno, pero ¿qué pasó? Porque si pregunto, ¿qué pasó? Y las 2 veces me han dicho, no sabemos, o sea, la primera vez fue así como que no sabemos, probablemente tuviste cambios hormonales y a lo mejor se te compuso, quién sabe, ¿verdad? Pero pues toma la bendición, no la bendición, pero el win, ¿no? La ganancia de que ya no lo tienes. Y la segunda vez me dijeron que no tenía, que se había calmado mi organismo y que no tenía el flare-up, Sí, como que los síntomas, no. como que no estaba manifestándose la enfermedad, ¿no? Sí. Pero que la enfermedad iba a estar ahí el resto de mi vida. Han pasado como 5 o 6 años y cada año que voy a revisarme, como que si la enfermedad está adormecida, por así decirlo, pero no sale ningún marcador, porque antes sí salían los marcadores en mi sangre, todo eso, o sea, salía que estaba, ¿no? Entonces, creo firmemente que el Señor me ha sanado. Y en las otras 2 ocasiones, Dios me ha sanado a través de un proceso de disciplina. Mm, Entonces, en esta última ocasión ha sido un proceso de disciplina de mi alimentación, del ejercicio, que yo no me gusta hacer ejercicio. Diana, yo no soy de pararme ir al gimnasio y que, yeah, y qué emoción que estoy en el gimnasio. O sea, no me ves con carota de que, ugh. Tengo que ponerme a escuchar un podcast, tengo que ponerme a escuchar algo que me gusta para poder soportar el gimnasio.
pero fue a través de esa disciplina y de esos cambios alimenticios de 2 años, fue un proceso de 2 años que Dios utilizó. Entonces yo cuando doy el testimonio de esta última enfermedad que he estado sana, yo digo, Dios me sanó a través de la comida. Mm, Dios me sanó a través de la comida y ha sido un aprendizaje tan fuerte. Nunca me había dado cuenta cómo la comida afectaba a mi cuerpo, número uno. Dos, el autocontrol de que otros pueden comer tomar la coca y comer el pan y esto y lo otro, pero yo no. Y no vivir en el extremo, ¿verdad? Porque tampoco es de que si me voy a comer contigo, yo voy a comer un pedazo de lechuga mientras tú te comes una hamburguesa deliciosa. O sea, tampoco así, ¿no? Pero todos esos aprendizajes fueron algo impresionante y fue un proceso de 2 años. mm, Entonces, el balance de sí reconocer lo que Dios ha hecho, pero también entender que esa gracia produce obediencia en ti y esa obediencia confirma tu fe. Estoy convencida que Dios me ha sanado. Esa es mi fe. mm, Y Él decidió hacerlo a través de la comida, que requirió mi obediencia, mm. requirió mi disciplina, requirió mi autocontrol, ¿verdad? Así es que, ¿por qué importa esto para ti? Espero que sigas con nosotras, porque es importante que tú descubras cuál es tu inclinación. Ya Diana y yo compartimos las nuestras. Si eres el tipo de que eres una rule follower, ¿verdad? Que te gusta más seguir las reglas y la obediencia y la estructura y tiendes a decir esto se tiene que hacer así, que la gente te dice que eres muy cuadrada. Sí. Tienes de las mías. Entonces, tú tiendes a quedarte con los imperativos. Pero es importante que necesites recordar que Dios ya te aceptó, que ya te amó, que ya te justificó, que no haces nada para ganarte su amor, que tú obedeces porque eres amada. Así es, así es. Y si eres una mujer más free spirit, más así libre, más que no hay que hacer mucho, te cuesta la disciplina, prefieres ser espontánea, tiendes a lo mejor a quedarte en los indicativos, lo que Dios hace y como que no visitas qué te toca hacer a ti, necesitas recordar los imperativos. Dios te llama a vivir en santidad. Dios nos llama a luchar contra el pecado, a tomar en serio su palabra, nos llama a obedecer sus mandamientos, nos llama a esta vida activa en respuesta a lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces, una de las cosas que podemos hacer, un ejercicio práctico que podemos hacer esta semana, May, es, y me encantó esta idea, tomar tu devocional o tu Biblia, lo que vayas a leer en el día, y a mí me encantó este ejercicio y lo voy a empezar a implementar, y es a lo mejor marcar con dos colores distintos los indicativos, lo que Dios ya hizo, y a lo mejor con otro color los imperativos, lo que me toca a mí. Y entonces empezar a ver tu lectura, empezar a procesar tu aprendizaje usando esos dos puntos de referencia. ¿Esto que estoy leyendo es un indicativo, es lo que le corresponde a Dios, o es un imperativo, algo que me corresponde a mí? Yo creo que va a enriquecer muchísimo la lectura y el estudio. Es una manera práctica de que estás leyendo y vas marcando, este es un imperativo o este es un indicativo. Sí, sí, sí. Y es bien padre cuando lo empiezas a hacer porque puedes distinguir cuál es tu inclinación y entonces ya enfocarte en el contrario, ¿verdad? Para traerle el balance. Ujú. Y sí, es un enriquecimiento precioso. Estudias la Biblia de una manera hermosa y acuérdense que en un episodio pasado les regalé un método de cómo estudiar la Biblia. Así es que vayan agregando, ¿verdad? Estas herramientas para su estudio bíblico. Una aplicación más sobre tu vida diaria, ¿verdad? ¿Cómo aplica esto a nivel personal? Bueno, si tú tiendes a sentirte culpable, te sientes culpable porque te vas a trabajar y dejas a tus hijos solos o encargados, o te sientes culpable porque te pidieron que hicieras algo en la iglesia, porque a lo mejor eres una mujer soltera y piensan que tienes mucho tiempo, pero en realidad tienes que trabajar 2 trabajos o 3 para poder sostenerte y te sientes culpable de que dices no en la iglesia, o si tiendes al perfeccionismo, ¿verdad? A todo tiene que estar perfecto y si no sale perfecto me desmorono, me enojo, me lloro de rabia porque Mm, no me salió como yo quería. Bueno,
prácticamente la forma en cómo esto te puede ayudar es que puedes decidir si eso es tu inclinación, si eso te pasa, puedes decidir y ponte una notita, un post-it, algo y que puedas decir, hoy voy a recordar que mi vida no va a empezar con el hacer, va a empezar con el creer. Soy del tipo de mujer que necesita recordar que primero es creer antes de hacer. Y vas a ver cómo Dios va a empezar a obrar en tu corazón y va a empezar a hacer una transformación hermosa que va a traer una paz, que va a desinflar todo lo que se acumula ahí en tus emociones. Si eres el tipo de mujer que se desanima espiritualmente y que dices, ay, yo empiezo algo pero no lo termino, me cuesta trabajo obedecer, ya es difícil para mí poner en acción las cosas, yo no sé si yo tengo algo que hacer. Es importante que recuerdes, ¿verdad? Que Dios te ha dado el poder, el mismo poder que el Espíritu Santo utilizó para resucitar a Jesús de los muertos. Ese es el poder que tú tienes. Y a lo mejor empiezas un plan de lectura bíblico 3 días y luego lo dejas de hacer o lo que sea, pero vuelves a empezar. Es importante que te ubiques en eso. ¿Qué tal aquellas personas que les batallan con pecados ocultos o con rebeldía, ¿verdad? No basta decir Dios me ama como soy. Tú tienes que recordar que también hay un llamado de Dios para tu vida, para cambiar y para tener el carácter de Jesucristo. Entonces, tienes que trabajar en enfocarte en esos imperativos, ¿verdad? Si hay un pecado oculto, si el que confiesa sus pecados y pide perdón y se arrepiente, es perdonado, ¿verdad? Entonces, ¿o qué tal con nuestras relaciones interpersonales, Diana? También, también. ¿Verdad? No, si estamos en el matrimonio, en la crianza de los hijos, en el trabajo, no obedecemos, no hacemos las cosas para ganar puntos, sino porque Jesucristo está en nosotras. Somos representantes, embajadoras Sí. aquí en la tierra, en cada aspecto de nuestra vida. Entonces, dependiendo tu inclinación, tienes que ser muy intencional en irte hacia el otro lado para balancearle. Tiene que ser así, tienes que hacerlo. Pues nos vamos. Gracias por estar con nosotras. Gracias por acompañarnos. Espero que esto les haya servido. Espero que vaya a ser algo práctico para ustedes. Recuerden que el evangelio siempre es primero creer lo que ya Dios hizo y después vivir como consecuencia de eso. Y bueno, les voy a dejar por aquí otro desafío junto con el anterior que Diana mencionó para ver si escojan uno de los dos o hagan los dos como ustedes quieran. Elige un pasaje, por ejemplo, Colosenses 3, y haz una lista de 3 indicativos y 3 imperativos y distínguelos, ¿no? Y ora a Dios dándole gracias por los indicativos y pídele que te ayude a obedecer los imperativos. Y para ayudarles, les voy a dejar una hojita en las notas del episodio donde ya voy a darles un pasaje donde yo ya lo coloreé y ya tengo las 2 distinciones para que les pueda ayudar a practicar esto. Y después vienen unas preguntitas para decir, bueno, ¿y cómo aplica esto para mi vida diaria dependiendo de cuál es mi inclinación? Así es que nos vemos la próxima semana, Diana. Nos vemos. Acuérdate, no empieces por hacer, empieza por creer, porque lo que haces fluye de lo que crees. Hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida. Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.